Hola apreciados compañeros de gestión de la producción 1. Hoy el tema es comenzar a trabajar con la demanda. Vamos a hablar de las definiciones de demanda, los diferentes tipos de demanda y cómo se administra esta característica en las organizaciones para después llegar al tema de los pronósticos, que es básicamente predecir qué es lo que va a pasar con las ventas de un artículo o de todos los artículos de la compañía. En primer lugar, les quiero comentar que no todos los pronósticos ni todas las empresas manejan o operan la demanda o administran la demanda de la misma forma. Cada empresa tiene diferentes formas de administrar esta demanda. Podemos hablar de empresas que desarrollan sus propios modelos matemáticos o así como también tenemos empresas que utilizan algunos de los modelos matemáticos que vamos a ver. Y también hay que tener en cuenta que los productos o la variedad de productos que existen en una empresa en muchas ocasiones hacen que los pronósticos aplicados para administrar la demanda sean diferentes. Es decir, que una empresa ya no solo usa una técnica, sino varias técnicas que le permiten mirar hacia a futuro qué va a vender y seguramente con la experiencia han logrado acertar en muchas ocasiones. Lo segundo que hay que decir precisamente es de la certeza. Ningún pronóstico está comprobado, es decir, no lo logra nunca acertar un valor exacto, pues puede que hayan coincidencias porque el tema está basado en variables aleatorias y por allá alguien habló de la teoría del caos y ese tipo de cosas son variables que no, a pesar de que se conocen cómo se comportan, la matemática para determinar las ventas futuras es exacta también, da números exactos. Realmente la variación que hay en la vida real afecta esos datos, esos resultados y por lo tanto jamás se acerta al 100%. Se acerca bastante y lo que se pretende aquí es precisamente entender los modelos para acercarse a una realidad y de esta manera poder planear toda la producción y toda la demanda que se va a trabajar. La lotería es un pronóstico básicamente de unos números que van a caer, por ejemplo el baloto o la lotería de Bogotá o cualquier lotería en el mundo juega con unos números y con unas probabilidades. Si, si los pronósticos fueran realmente certeros, ¿cierto? En un 100%, pues habría una persona que desarrollaría el modelo, el método matemático y sería un multimillonario a punta de ganarse la lotería. Pero pues realmente no existe a pesar de tantos matemáticos que hay. Se ha tratado, hay mucha gente que ha intentado predecir qué es el número que va a caer, pero en realidad nunca se acierta, es decir, está cerca. Y hay gente pues que se ha ganado la lotería, por supuesto, de jugar una y otra vez el mismo número o hacer ciertas variaciones en los patrones de juego, pero no quiere decir que siempre se la vayan a ganar, porque eso sería, si alguien encontrara la fórmula matemática, pues se ganaría una detrás de la otra, y eso sí, pues nunca ha ocurrido en la vida real. Existe, hablando de esto, un tema que de pronto lo han visto ustedes en internet o en algunos programas de televisión, es cómo una persona se ha ganado la lotería tres veces. Bueno, realmente la lotería que él se ha ganado, se ha ganado premios pequeños, ¿sí? Que acumulando pues suman una suma, valga la redundancia, bastante grande. Sin embargo, él lo que ha hecho es jugar los números que no caen porque se sabe por probabilidad que todos los números en algún momento tienen que caer. Y básicamente lo que esa persona hizo en los Estados Unidos fue comenzar a jugar los números que menos caen. Y obtuvo y ya ha ganado tres veces. Pero esa manera de jugar para ganar tres veces, no sabemos cuántas veces ha tenido que jugarla. Entonces, de eso se trata todo esto, de predecir. Vamos a hablar un poquito entonces de lo que es el pronóstico. El pronóstico se conoce como forecasting. Vamos a mirar, vamos a apuntar algunos conceptos aquí en el Word para que a ustedes le quede claro el pronóstico, la demanda. Pero antes de hablar del forecasting, pensemos en cualquier compañía y miremos a qué está expuesta esta compañía. Yo les recomendaría para administrar la demanda y digamos para la vida práctica, la demanda en la parte teórica y en la vida práctica, una lectura
que la encuentran en internet, que se llama Las 5 fuerzas de Michael Porter. ¿Quién es el señor Michael Porter? El señor Michael Porter es un economista norteamericano, creo que ha venido a Colombia también a dar conferencias y esto, y él tiene varias teorías que se fundaron en los años 80, pero aún siguen siendo válidas, en el año 1980 estoy hablando, en esos años, y aún siguen siendo totalmente válidas. Yo voy a atreverme a explicar un poquito de estas teorías porque considero desde el punto de vista personal, y lo aplico en la vida, es que aplicando esas teorías que les voy a explicar, esas fuerzas de Michael Porter, básicamente, usted puede tener un éxito, que bueno, obviamente no va a ser que usted va a ser multimillonario, no, pero sí le va a ir bien si analiza todos esos factores que lo afectan a usted como siendo una persona, desde el punto de vista personal, que lo afectan a usted como persona si usted se compara con otros de su misma calidad. Es decir, si usted como ingeniero se compara con otros ingenieros y analiza esas fuerzas que vamos a ver, usted puede sacar ventaja de ese análisis. Pues en la vida personal yo lo aplico. O usted tiene un negocio, ya sea el negocio que usted quiera, el negocio que usted quiera, usted tiene un negocio de comidas, usted tiene trabaja en una empresa o es dueño o propietario de una organización. Estas fuerzas le van a ayudar a entender cómo es que de pronto estas influencias hacen variar la demanda, lo que los clientes perciben de usted, etcétera. Vamos a comenzar aquí con un Excel. Yo voy a comenzar con un Excel me gusta el Excel porque hago cuadritos y dibujitos más fácil, entonces me atrevo aquí con el Excel y vamos a ir explicando eh, esas 5 fuerzas. Vamos aquí con el Excel, entonces yo voy aquí a colocar, digamos, un cuadrito y vamos a seleccionarlas. Digamos que en la parte central de las fuerzas, es la parte central, ahí estamos también nosotros. Yo voy a colocar aquí un cuadro uniéndolo completamente y lo subrayamos aquí. Este de pronto es un tema que alguien ya vio en otra materia, en economía, en otras materias. Si no lo ha visto, póngale atención. Si ya lo vio, pues simplemente recuérdelo y aproveche el conocimiento. Entonces tenemos la rivalidad. Aquí estamos en la rivalidad. Voy a apuntar aquí rivalidad entre competidores existentes. Vamos a explicarla. Existentes. Recuerda, el tema que estamos viendo es administración de la demanda, y este tema lo traigo a colación es porque las fuerzas de Michael Porter bien administradas logran que de pronto usted entienda cómo se debe administrar la demanda de una manera adecuada con las diferentes variables que el entorno le da. Entonces está la rivalidad entre los competidores existentes. Michael Porter lo llama rivalidad entre competidores, simplemente yo coloqué la palabra existentes porque pues hay unos que no existen y ahorita vamos a ver por qué. La rivalidad entre los competidores existentes es aquella en la cual sus rivales actuales, las que están actuales, tienen con usted contra la empresa, o si lo vemos desde el punto de vista personal, ya lo había mencionado, es la competencia que usted tiene con su alterno, su persona que está al lado, la persona que está al lado que es otro ingeniero, piénselo así. La rivalidad entre competidores también se da en las empresas con personas del mismo cargo y de la mismo, digamos, carácter o nivel jerárquico en la organización. Es la rivalidad que existe. Entonces vemos cosas como, por ejemplo, ustedes lo ven en las propagandas de televisión, la guerra comercial entre operadores de telefonía, por ejemplo. Un ejemplo sería Movistar versus Claro, ¿cierto? O que es una compañía española que es Telefónica versus Claro. Bueno, esa sería una rivalidad, o la rivalidad entre los productos de bebidas gaseosas. Entonces está Coca-Cola, Postobón, Big Cola, por decir algo. La rivalidad hablando de bebidas, entre los cerveceros. Entonces está Andina de la cervecería nueva, ¿cierto? De la central cervecera versus la de Bavaria, ¿sí?
que entre otras cosas, haciendo un comentario, los que se acuerden, la planta actual de Bavaria primero fue de Ardila Lule. Allá estaba la cerveza, la famosa Brava, la cervecería. Ellos después se la vendieron al Grupo Santo Domingo, que es Bavaria, y firmaron un contrato, me imagino, de que Ardila Lule no entrara en el mercado de la cerveza. Bavaria se quedó con esa planta, la que queda en Tocancipá, pero después ya pasó el tiempo acordado y pues montaron la cervecería de la Santa Cervecera, que ahora está sacando los productos Andina y otra cantidad de productos. Entonces, toda esa es la rivalidad entre competidores. Hay de todas las clases de rivalidades, ¿no? Cualquier cosa que usted haga en esta vida tiene rivalidad entre los... no hay monopolios. ¿En qué sentido la rivalidad es buena? Precisamente, lo acabo de mencionar, es que evita que hayan monopolios. En alguna ocasión, en los años 1900 por allá, hubo un señor que se llamaba Rockefeller, norteamericano él, y él comenzó a explotar el tema que más dinero da en este mundo, que es el petróleo, lo que llaman el oro negro algunos. Entonces comenzó a exportar, digamos, a extraer el petróleo, y a la larga él se creó una compañía que se llamaba la Standard Oil. La Standard Oil, que fue, digamos, la compañía petrolera más grande de su época, porque los otros eran pequeñitos, comenzó a crear inclusive los oleoductos. Se volvió gigantesco. El hombre más rico en el mundo en algún momento fue Rockefeller. Y ¿qué sucedió? Que se ganó una demanda porque era el único. Era una cosa que se llama un monopolio, ya lo han visto de pronto en economía, un monopolio comercial. Rockefeller lo demandaron ya en su vejez por tener el monopolio de esa industria. Pues obviamente al principio se usaba era queroseno y después pasó a los combustibles para el automóvil, etcétera, pero solo él lo manejaba. Entonces él ponía los precios que quisiera, la competencia la aplastaba, y todas esas son prácticas, digamos, que en esa época pues eran válidas. Hoy en día ya una, una acción de ese estilo pues ya tiene unas cosas penales, ¿no? Pero en esa época pues la aplicó él en muchas ocasiones, y se hizo acreedor a esa demanda. Al final de la vida, el mundo es chistoso porque al final de la vida a él le tocó dividir la compañía como en 30 compañías. La Standard Oil ya no se quedó, sino que le tocó dividirla, digamos, entre accionistas y eso. Y creó Chevron, le creó Texaco, creó, bueno, todas las que ustedes han oído hablar. Aquí hay unas colombianas, pero esas posiblemente no. O de pronto dependen de allá, no conozco el tema. Y al crear esas compañías, a la larga él ganó más dinero, ¿sí? Ganó más dinero con eso porque obviamente como que diversificó y ya no lo molestaron porque era monopolio, y comenzó pues a ganar más dinero en el final de su vida. Otro ejemplo de monopolio que en algún momento se estaba formando y que todavía está en discusión, ¿cierto? Y este es un tema para discutir la rivalidad entre los competidores, es el tema de Bill Gates, que ustedes saben quién es el señor Bill Gates, que es el de Microsoft, el fundador de Microsoft. Él tenía un socio, fundaron Microsoft, y básicamente pues él comenzó a crear el sistema operativo. Al principio compró un sistema operativo que era el DOS, de Dix Operative System, la sistema operativo de disco, la traducción. Pero después se fue pasando a lo que se conoce como Windows en esa época, Windows 98, Windows 3.1 primero, Windows 98, digamos, ya me adelanté, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, los estoy diciendo en desorden, Windows 8.1, todos lo conocen, Windows 10, ahorita es el Windows el que está manejando todo. Y los competidores de él, que es un ejemplo, es Sun Microsystems, que es el de OpenOffice, ¿cierto? Y también hay uno que es sistema operativo, que es el de Linux. Pues básicamente dicen que es un monopolio. Y la rivalidad que él hace, pero eso sí ya no es culpa de él, digamos, eso no se ha podido resolver, es que pues él tiene el mejor software de todos. O sea, algunos defenderán a Linux, listo. Pero la realidad es que a todos nos gusta Office, a todos nos gusta Excel, a todos nos gusta Word. Ya trabajar con un OpenOffice no lo vamos a hacer, desafortunadamente. Yo he trabajado con OpenOffice y no es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Toca comprar Excel, comprar Office o tenerlo, algunos lo tendrán que sea pirata,
pero es lo que nos acostumbramos y eso, en eso como ustedes arraiga a millones de personas que son usuarias de Microsoft. Y ellos alegan, los rivales de él alegan que pues esas prácticas no son adecuadas, pero pues no está en sus manos, ya es cosa del mercado y del mismo producto que al principio fue excelente y reventó con todo. Bien, esa es la rivalidad entre competidores, ¿no? Entonces aplíquelo también para su vida en el sentido de que usted es competencia, obviamente quiero hacerlo de manera sana, es competencia de su compañero que también está estudiando. En el futuro van a ser competencia. Obviamente esperamos que sea una rivalidad sana y que sea constructiva. Pero pues así es, ¿no? Usted tiene rivalidad entre competidores con otras universidades también. Cuando usted llega a un cargo, le llegan 20 ofertas 30 ofertas a la empresa de personas que están buscando lo que usted está buscando. Entonces usted, ¿qué es lo que va a hacer para ganarse el puesto o crear su propia empresa o que su empresa salga a flote? Esa es la rivalidad entre competidores existentes. Bien, en la parte superior vamos a colocarla aquí, normalmente creo que está así, pero no estoy seguro. Entonces es la entrada de posibles competidores. La entrada de posibles competidores, es decir, son personas, empresas, compañías, sociedades que aún no han entrado en el mercado que usted está, pero si quieren entrar es porque de alguna forma ese mercado les resulta atractivo. Es decir, tenemos una empresa en este momento de pandemia, entonces tenemos una empresa que fabrica tapabocas y alguien dice, oiga, yo tengo unas máquinas, tengo las telas, tengo unas operarias, pues hagamos tapabocas. Y entonces todo el mundo comenzó a hacer tapabocas. Pasó que de los tapabocas que estaban a 4.000, la gente comenzó a buscar ya tapabocas de 1.000 pesos. ¿Por qué razón? Porque la oferta se aumentó demasiado. Usted ya vio economía y sabe que entre más oferta el precio baja. Y por lo tanto, esos posibles competidores, ya hablando en términos de industriales, pues les resulta atractivo lo que usted hace, porque también son capaces de hacerlo. La pregunta es, ¿cómo va usted a hacer cuando entren esos competidores? ¿Cómo va a ser cuando lleguen nuevos ingenieros a su empresa con mejores conocimientos de pronto que usted, más modernos? Hoy en día todos manejan sistemas. ¿Qué otra información llegará más adelante? ¿Qué otra tecnología digamos, llegará al futuro que los estudiantes nuevos de esas épocas aprendan, ¿verdad? Y que sean un rival para usted en el futuro, que lo pueden desplazar. Yo he vivido los casos, pues yo tengo una edad que tuve trascendencia entre hacer las cosas manuales, ¿no? Y obviamente el nacimiento del computador, de toda esta tecnología, desde los XT, los AT, ¿sí? Y luego todo el 386, 486, etcétera, Pentium, bueno, y todo lo que se maneja hoy en día. Cori, ya obviamente manejamos Cori o Ryzen, bueno. Entonces yo pasé por todas esas etapas y obviamente tuve la fortuna de aprender estas cosas cuando, en su momento, ¿no? Cuando se dio la tecnología, adquirí mi computador y posteriormente comencé pues a trabajar en programación, etcétera. Algunos conocen la historia y tengo esa ventaja competitiva. Entonces cuando yo llegué a algunas empresas, porque me pasó, no voy a mencionar nombres, pues desafortunadamente desplazaba yo a la gente. Yo no tengo la culpa, simplemente fue que la formación que yo tuve y las capacidades de ese momento, ahorita hay gente que sabe mucho más obviamente, desplazó a personal, a ingenieros que no manejaban esta tecnología, no manejaban redes. Y tengo casos simpáticos que he contado en clases, pero obviamente presenciales. Eh, y entonces esta gente se sintió desplazada. Sí, ¿qué le tocaba hacer a estas personas? Pues también ponerse en cintura y aprender algo de esto, aprender algo de la tecnología de Excel, de Word, manejar un computador. Es la diferencia en la transición. Para ustedes, la mayoría de los que están viéndome a través de este video, pues ya nacieron con esto por defecto, como que lo saben desde la cuna, entonces no tienen lío. El problema es para los que estaban antes de ustedes. Y en mi caso, digamos, algunos de mis compañeros que les costó trabajo aprenderlo. Esa es la entrada de posibles competidores, que les atrae su mercado, les atrae el mercado en donde usted está. Y entonces esa es otra fuerza. Aquí ya van dos fuerzas. Vamos con la tercera, vamos a copiar aquí debajo.
Voy a ponerla aquí a la izquierda, que es como el orden. Bien, entonces aquí está el poder de negociación con los proveedores. Este poder de negociación con los proveedores básicamente es qué tan capaz usted o su compañía o usted como persona natural es capaz o tiene poder de negociación para con los proveedores. Existen hoy en día las buenas prácticas, que la relación, lo que llaman la relación gana-gana, y algunos se jactan del tema, no, es que es una relación gana-gana. Pero normalmente en el fondo no es así. Tenemos que ser claros que existe un poder de negociación de un cliente y de un proveedor. En este caso vamos a hablar de los proveedores. Cuando el proveedor es más grande que usted, ¿sí? O sea, usted es una empresa pequeñita, tiene un taller de metalmecánica, está comenzando, necesita comprar lámina, tubería, varilla, soldadura, y usted va a un proveedor de estos, ¿no? De estas materias primas, le ponen a usted las condiciones que ellos básicamente, y me disculpan la expresión, se les da la gana, porque ellos venden son toneladas, no, pues que yo necesito son 200 kilitos de tal lámina, ¿no? Yo le vendo una tonelada, le dice el proveedor, y si no, pues mire a ver, y bueno, yo le voy a vender los 200, pero se lo vendo con el 20% más de precio. ¿Por qué? Porque pues a él no le interesa a usted como cliente, usted es una empresa pequeña, ¿sí? No se vaya a desanimar, por supuesto, por lo que le estoy diciendo, solamente estoy hablando de la realidad en algunos casos. ¿Han cambiado las prácticas con el paso del tiempo? Sí, sí han cambiado, pero aún se mantiene ese poder de negociación con los proveedores. Si usted es más pequeño que el proveedor al que usted contrata, el proveedor tiene cierto poder con usted, precios, fechas de entrega, forma de pago, etcétera. Eso tiene que pensarlo cuando está como, digamos, como gerente de una compañía, está montando su propio negocio. Eso también lo tiene que pensar para trabajar, ¿no? Eso es. Muy bien, vamos a hacer otro, que es, va en el otro extremo, otra fuerza, van tres en este momento, que se llama, en este caso ya estamos al otro extremo, el poder de negociación con los clientes. Muy bien. Entonces el poder de negociación con los clientes, lo mismo que estábamos comentando, pero usted está en el otro lado, usted ya es proveedor de ellos. Usted está comenzando un negocio en este caso y su cliente es gigantesco, entonces lo mismo, el cliente le va a poner miles de cosas. Como menciono, eso ha ido cambiando, pero existen temas de contratos, licitaciones, cosas que usted tiene que cumplir, requisitos, que lo que hacen es trabar la negociación de usted como proveedor con los clientes que usted pueda tener. Si su cliente es mucho más grande que usted también tiene problemas de liquidez, por ejemplo, porque el cliente le paga 120 días, ¿sí? Y al proveedor, vamos a exagerar las dos fuerzas aquí, ambas están jalando para cada una para su lado, pero el proveedor le exige a usted que le pague prácticamente, para dejarle un buen precio, que le pague a 15 días prácticamente de contado. Pero usted le vende a un cliente que le paga 120 días, entonces usted, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a manejar su flujo de caja? Todas esas cosas usted las tiene que pensar, porque en la vida real se presentan y existen. No estamos hablando aquí de cosas que no existan. Michael Porter es muy certero en esto y pues yo trabajo en varias empresas y sé que es así, sé que las fuerzas se presentan y entonces toca estar como en una posición de la mitad como está aquí, como estamos aquí nosotros, en esta fuerza del centro, y es, miro cómo hago pido al banco prestado, entonces le pago a este proveedor y espero que este cliente me pague, entonces le trato de subir el precio, pero entonces el cliente me dice, no, si me sube el precio, entonces yo le compro a otro. Son todas cosas de la vida real, entonces a todo eso nos tenemos que enfrentarnos como ingenieros. Bien, vamos a la quinta fuerza, es un ejemplo aquí, se llama entrada o posibles, como quieran, la coloqué aquí, entrada, posibles, porque pueden ser posibles, ojo con esto, posibles, o los que ya existen, o productos sustitutos. Bien, yo coloqué aquí entrada porque es posible que el producto que usted esté vendiendo vaya a ser reemplazado por otro. Posibles
posibles, es decir, que con el paso del tiempo, la tecnología, pues pueden aparecer otros productos que usted ni se imagina que van a reemplazar el suyo. De productos sustitutos. Productos sustitutos son aquellos que reemplazan de una forma diferente su producto y que cumplen la misma función, inclusive más baratos. Yo voy a colocar un ejemplo. En los años 80, digamos, no se veía tanto el agua en botella. Agua en botella. Nadie tomaba agua en botella, la verdad. O sea, nosotros tomábamos refrescos como un Bonais, y a propósito de eso también hay un ejemplo. Era que lo vendían eran caseros, cogían, echaban anilina en un agua, la congelaban en bolsitas, y eso era exactamente eso que lo llamábamos congelados, era un Bonais. Y ese Bonais lo vendían no me acuerdo, a 2 pesos, 3 pesos en esa época, y era exactamente un Bonais, pero usted lo compraba en una tienda. Pero ese producto fue totalmente reemplazado por el Bonais. Eso se acabó, ese producto en las tiendas, los Bonais caseros, digamos, se acabaron. ¿Por qué? Porque entró un producto, en ese caso era el mismo, y lo reemplazó. Otro ejemplo ahí, el que le estaba diciendo del agua. Entonces no había agua en botella, porque la gente tomaba era gaseosa, cerveza, pero no había agua en botella. Pero con el paso del tiempo, la publicidad, el tema de la salud, bueno, ustedes comprenden. Entonces se comenzó a popularizar el agua ya sea en bolsa, en botella, listo, el agua natural, normal. Y eso reemplazó a muchas bebidas gaseosas. Hay gente que no toma gaseosa. A veces, en mi caso, por ejemplo, prefiero los jugos naturales, y una vez por allá por semana me tomo una gaseosa. Me gusta la Coca-Cola, me parece espectacular, pero consumo poquito. ¿Sí? Ese es un reemplazo de esos productos. Hay otros productos sustitutos de esas bebidas. El té no se veía. El té usted lo tomaba, era en bolsitas de té caliente normalmente, pero el té frío no. Entonces todas estas cosas reemplazaron a las bebidas, son competencias de las bebidas gaseosas de aquellas épocas. Y hay una cantidad obviamente de otros productos. Vienen en diferentes presentaciones de diferentes países, colores, sabores. Entonces usted aquí lo que tiene es para escoger. Son productos que sustituyen a las gaseosas tradicionales. Otro producto que colapsó, de pronto ustedes lo conocieron algunos, eh, vamos a hacer alguno antiguo y uno reciente. El producto antiguo sería, por ejemplo, el Betamax y el VH, y todos estos productos donde uno metía una cinta. En algunas películas se ve que mete una cinta como un cassette, el cassette, ¿cierto? Y usted introduce allá y oprimía los botones y reproducía un video, una película, ¿no? Esas películas fueron totalmente reemplazadas. El VH murió, el Betamax murió, y con él también murieron sitios como Betatonio o Blockbuster Video, también todo eso murió. Ya estará en internet, pero no es lo mismo, porque usted iba a una tienda, era todo digamos, un acontecimiento. Usted ir a la tienda, alquilar una película, llevársela para su casa, verla, devolverla, eso era un proceso. Digamos, aquí en Bogotá existía Betatonio, estaba Blockbuster, y usted pues alquilaba la película, y después para devolverla usted simplemente la metía ahí, así fuera de noche, como en una casilla de correo, de un buzón, y devolvía la película. Pero todos esos se acabó también. Otro producto más reciente sería, por ejemplo, y se está viendo ya, comenzamos con los disquetes, ¿cierto? Pasó de disquetes de 8 pulgadas, o sea, imagina 8 pulgadas por 8 pulgadas, ¿correcto? Ustedes me están viendo una cosa así de grande. En los computadores XT, ¿cierto? Que usted lo introducía, una traca, traca, y como a la media hora le da una respuesta, usted comenzaba a escribir, y eso no tenía disco duro, sino usted trabajaba ahí. Pasó a disquetes más pequeños, que eran los de 5 y cuarto, o sea, 5 pulgadas y cuarto, y luego pasó a disquete más pequeño, que era el de 3 pulgadas y algo, no me acuerdo, más pequeño, y luego se fueron reemplazando, y a medida que fueron reduciendo su tamaño, también fueron aumentando la capacidad. O sea, que ¿quién va a usar un disquete en esta época de 8 pulgadas? Nadie, simplemente lo tienen como piezas de museo, los que tienen eso. Son productos sustitutos. Si usted analiza qué sucedió con los disquetes, también desaparecieron. Entonces después apareció el CD, el DVD, el DVD de doble densidad, de 8 gigas ya, lo que llaman Blu-ray, todo esto. Ya también va desapareciendo, porque ahora hay un producto que usted lo compra y es barato, que es la USB, y es más pequeña, más fácil de cargar, carga los programas, la puede copiar y borrar todas las veces que quiera. Desaparecen la USB, desaparece el CD y aparece la USB como forma de conectividad.
Entonces ustedes ya se imaginarán, y así con los teléfonos, con todo lo que ustedes quieren imaginarse, hay una cantidad de productos que han reemplazado a otros. La pregunta, si usted está aquí para finalizar este tema de las fuerzas de Michael Porter, es: ¿usted cómo va a trabajar esas fuerzas? En su vida real, ¿quién lo puede sustituir a usted, por ejemplo? ¿A usted lo puede sustituir un ingeniero de sistemas? No sabemos. A usted lo puede, yo he sustituido ingenieros de sistemas, pero a usted lo puede sustituir un ingeniero mecánico. Depende de usted. Depende de qué cosas hace usted para que no lo puedan sustituir, para que usted sea necesario, pero aportándole a la organización y digamos a su vida personal o su negocio. Bien, esas serían las fuerzas de Michael Porter. Para contrarrestar esto, Michael Porter, esto sí lo voy a escribir por aquí debajito, Michael Porter define unas estrategias, digamos, o unas barreras para poder entrar en el mercado o salirse de él. Digamos, hay unas barreras de entrada, ¿no? Voy a apuntarlas por acá, vamos a apuntar por acá, barreras de entrada, vamos a hacerlo por acá, coloquémoslo acá, y eliminemos este pedacito. Listo, entonces aquí están vamos a colocar aquí barreras de entrada, la palabra barreras de entrada. Recuerden, el tema que estamos viendo se llama administración de la demanda. Arrancamos con Michael Porter porque la mejor manera de que usted se ubique en una compañía, y como dueño o como empleado de la misma, no importa, de un rango alto, es entender dónde está su compañía. Y la única es mirando todo el entorno propio y el entorno externo. Las barreras de entrada, ¿cuáles son? Aquellas por las cuales los competidores les queda difícil entrar al negocio en donde usted está, o si usted quiere montar un negocio de algo, tiene unas barreras de entrada, se llama. Entonces, vamos a colocar un ejemplo, digamos, sencillo. Yo quiero montar un negocio de empanadas, listo, le coloca a usted una imagen corporativa, crea una página web, hace, digamos, crea domicilios, etcétera. Sí, muy bien, usted puede crear todo eso. Pero para usted ser duro en empanadas, manejar empanadas típicas, por ejemplo, que son las que están en los home center, y tiene pues muchas, o empanadas colombianas que tienen muchas, ya eso es más, ¿cierto? Estamos hablando de palabras mayores. Para llegar allá a usted le toca tener una cantidad de almacenes, de personal, de ir cogiendo que la gente lo va conociendo. Entonces esas son, ¿qué? Barreras de entrada. Hay barreras más tecnológicas. En una empresa, por ejemplo, quiero montar una empresa de plásticos, ¿sí? Que haga bolsas de plástico, suponer. Trabajo con eso, entonces pongo ese ejemplo. ¿Qué debo hacer? Bueno, entonces tengo que comprar una extrusora. No, es que una extrusora vale 2.000 millones de pesos. Eso es una barrera de entrada para mí. Yo no tengo esa plata. Me toca entonces conseguir al banco, y de pronto, si consigo el préstamo, tengo que presentar todo un proyecto. Es una barrera de entrada, ¿sí? Son barreras de entrada, nos la pone el mismo proceso, el mismo producto, ¿sí? Afortunadamente también existen, porque si no cualquier persona haría cualquier cosa. Las barreras de entrada. Las barreras de salida, coloquémosla por aquí al ladito. Estas no son fuerzas, aclaro, son barreras para entrar o salir de esos negocios. Barreras de salida. En las barreras de salida es lo contrario. Yo estoy metido en un negocio, pero quiero salir de él, y me es difícil hacerlo. Entonces, ejemplo, tengo una empresa de, qué sé yo, de trefilados, ¿sí? De trefilados, hacen puntilla, varilla, hacen malla electrosoldada, hacen acero figurado, que es el que va en las construcciones, hacen todo esto. Y eso tengo una inversión en maquinaria que me vale, qué sé yo, 10 millones de dólares, por decir algo. Somos unos socios. Quiero salirme del negocio, ¿qué me toca hacer? Comience por vender la maquinaria, y no hay quien se la compre ahorita. Entonces, ¿usted cómo se sale del negocio? ¿Qué le toca seguir haciendo? Producir, digamos, a un costo competitivo y mantener el negocio, mientras que usted por allí en algún momento puede vender ese negocio, porque no hay otra, ¿sí? Barreras de salida, se llama eso. Son las cosas que imposibilita que usted se salga del negocio. En mi caso personal, por ejemplo, yo hago software, ¿sí? Software ERP, que hablaremos en su momento de eso. Entonces, barreras de salida para mí, en este caso, pues yo no puedo dejar tirado a mis clientes.
Si yo digo, dejo tirado de acá mañana eso, mis clientes me pueden demandar porque les dejé caer el negocio simplemente. Y ellos me pagan, y me va bien en ese negocio. Pues yo no voy a dejar esto tirado y simplemente me salgo, no. Yo tendría que, para poder hacerlo, venderle el software a una compañía de software, qué sé yo, mi software, y que ellos se encargaran de sus clientes y hacer todo un proceso de transición para poder hacerlo. Ahorita no pienso hacerlo en este momento. Entonces, esa es una barrera de salida. Entonces, cuando vamos a salir o a entrar de un negocio, tenemos que pensar en eso. ¿Qué nos impide entrar al negocio? ¿Qué nos impide salir del negocio si ya estamos en él? Bien, este es el resumen entonces de Michael Porter. ¿Sí? Recuerden, Michael Porter, las 5 fuerzas y aquí las estrategias de este señor que llama barreras de entrada, barreras de salida para salir o entrar del negocio donde yo estoy. Ese es el resumen de eso. Este tema lo hago como introducción para administrar la demanda. Para poder administrar la demanda debemos entender dónde estamos, cuál es nuestro producto, etc. Antes de seguir con los pronósticos, también hay unas estrategias que maneja Michael Porter, hablando de las, aquí de las 5 fuerzas, que son las siguientes. Me disculpo porque esta clase es un poquito ladrilluda la que estamos trabajando porque es de mucho concepto, pero trato de hacer lo mejor posible para que usted me comprenda. Entonces, resulta que si yo estoy acá y digamos, tengo un negocio y me dicen, oiga, su negocio le está yendo mal, yo puedo, o van a entrar más competidores, etcétera. Es decir, hay un panorama sombrío para mi negocio o como para mí como persona, pues yo puedo hacer varias cosas. Ahí se llaman las estrategias, ¿no? Esas son estrategias. Y hay varias que menciona el mismo Michael Porter. Por ejemplo, una integración hacia atrás. Una integración hacia atrás es integrarme con mi proveedor, ¿sí? ¿Cómo me integro yo con mi proveedor? A través de agremiaciones, ¿cierto? O a través de una asociación. Hay diferentes tipos de asociación. Yo creo que lo vieron en la parte de gerencia de la empresa. Me integro yo con este proveedor y entonces ya puedo conseguir precios más baratos, digamos promociones, qué sé yo. Tendría que de pronto ser socio de, bueno, no sabemos. Eso sería una integración hacia atrás. Una integración de carácter vertical es cuando yo me integro con o me uno con los competidores. Ha pasado muchísimas veces. Entonces ustedes ven que hay 5 empresas de muebles y de repente, vamos a hablar de muebles y accesorios por decirlo. Y de repente no, muebles y accesorios compró Tugo. Estoy exagerando el ejemplo, me disculpan. Creo que no ha pasado, pero compró Tugo. Entonces, ¿qué sucede? Esos dos ya forman es una gran empresa. Pueden seguir manejando los mismos nombres, pero ya se sabe que trabajan como uno solo. Y automáticamente los que quieren entrar en el mercado de eso les va a costar mucho más trabajo alcanzarlos a ellos en precios, en competitividad, en mejora y en cuestiones de mercadeo. Voy a colocar un ejemplo que viví yo personalmente. En el software mío estaba instalado en una empresa que se llamaba Colhub. En los años 2000, 2001, 2002 por allá, 2007, duré varios años con ellos. Colhub quería decir colombiana y japonés, Colombia y Japón o colombiana y japonesa, y hacían agroquímicos. Entonces estamos hablando de fungicidas, herbicidas, fertilizantes, etcétera, para el agro. Pero pues esa compañía tenía varios rivales. ¿Qué pasó? Llegó una compañía brasilera, ¿sí? Que la caja matriz queda en Brasil, pero también hay compañías, o esa empresa está en todo el mundo, que se llama Arista Life Science. Y Arista, pues iba a montar sus plantas aquí, y lo que decidieron fue más fácil, compremos a Colhub y compraron a Colhub. Y entonces cambiaron de nombre, razón social, pero seguía funcionando la misma gente ahí adentro. Yo trabajé por varios años con ellos. Y se fusionaron y se creó una empresa más grande. Y ahora esa compañía la compró UPL, United Phosphorus, creo que se llama United Phosphorus. La L no recuerdo el qué significa, pero la compró y entonces van agrandándose, se va formando una especie de monopolio, pero son muchos socios. Y digamos la ventaja que tiene unirse una empresa tan grande es que impide que pequeños vayan a entrar al mismo mercado. Esas son estrategias, ¿no? También, integración o vertical que llamamos. Y una integración hacia adelante, pues sería yo unirme con, con mi proveedor, con mi cliente, perdón, unirme yo con mi cliente, ¿sí?
cliente me propone un negocio, oiga, únase conmigo, vamos en un joint venture y qué sé yo, hagamos una sociedad, un consorcio, pues yo tengo que evaluar esas posibilidades, no cerrarme y, ¿por qué no vender un producto que nos convenga a los dos y hacer una relación gana-gana? Y sí, porque estaríamos involucrados todos. Esas serían estrategias. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, aquí ya vienen cosas de investigación y desarrollo. Digamos, para los productos sustitutos, yo tengo que estar pendiente de la tecnología, de los avances, o de hacer innovaciones en mis productos. Mejoras también, pero digamos, innovaciones que lo vuelva novedoso, como su nombre lo indica. Novedoso para que sea más atractivo para el público en general, de pronto, si es el público final el que consume mi producto o hacer innovaciones en procesos para reducir los costos y que me compren más o ser más eficiente. Son estrategias ya de producción, obviamente, pero también se pueden hacer. Todas estas cosas, les invito a que busquen al señor Michael Porter ahí en internet y miren todo lo que él habla. Hay muchas más cosas de las que yo estoy diciendo, solo les hice una pequeña introducción a lo que son las 5 fuerzas, las barreras y las posibles estrategias, eh, hablando de todas estas fuerzas. Bueno, vamos ahora sí a continuar con el tema de los pronósticos. Esta parte de la administración de la demanda les recomiendo que tomen nota, no voy a escribir tanto, de pronto hago aquí unos slides en el video. Podemos hablar de qué es o para qué sirve la administración de la demanda, que más adelante entraremos a los pronósticos. La administración de la demanda no es otra cosa que la gestión de todos los recursos, de todas las fuentes de demanda, gestionarla y coordinarla para básicamente que el proceso productivo nuestro opere, ¿no? Comience a operar. Sin demanda no existiríamos simplemente las empresas y, se logre entregar a tiempo, ¿no? Entregar y con las condiciones normales, calidad, digamos, puntualidad, el lugar que se necesita, etcétera, y bajo las condiciones que el cliente nos pidió. Cuando nosotros logramos administrar esa demanda, depende de nosotros, de la parte del área comercial, si se lo quiere ver así, que la empresa sobreviva. Sin área comercial y sin ventas, simplemente la compañía no va a sobrevivir. ¿De dónde proviene la demanda o servicios que se le pidan a una empresa? ¿O qué puede hacer también y qué puede hacer una compañía para administrar esa demanda? Entonces, hay que tener en cuenta, depende del modelo productivo y lo que hagamos nosotros en la compañía, pero podemos clasificarlo en dos partes, que es la demanda dependiente, es decir, que ustedes encuentran que yo hago muebles y para hacer muebles, entonces, eso es lo que yo vendo y entonces para hacer muebles yo le quiero hacer cajones, digamos, si estoy haciendo escritorios, necesito hacer patas del escritorio, necesito aluminio, o sea, eso se llama una demanda dependiente porque la demanda de los de escritorios depende las otras partes que yo haga. Y la demanda independiente, como contrario a ella, es que independientemente de que me pidan una cosa, no me afecta la otra. Hay una que conocemos como la demanda agregada, y es decir, que también es básicamente la dependiente, que es si yo necesito hacer bicicletas, ¿qué es lo que ven? Entonces, ¿cuántas llantas debo fabricar? Llantas delanteras, llantas traseras, pues tienen la misma estructura, pero no son iguales. ¿Cuántos marcos, cuántas, etcétera, ¿no? Manubrios debo fabricar según los modelos que me pidan, etcétera? Entonces, eso sería una demanda agregada o dependiente, ya dijimos, y la demanda independiente que ya también la explicamos. El objetivo, como les digo, de la administración de la demanda es lograr, satisfacer esa demanda y ojalá hacerla crecer, ¿por qué no? No solamente pensemos en que la demanda se mantenga, sino que también crezca y obviamente la compañía lo haga de la misma manera. ¿Qué puede hacer como nosotros como ingenieros en la parte de la administración de la demanda o la compañía como tal? Bueno, podemos hacer cosas para que influyamos, volvernos activos, para que la fuerza de ventas aumente la cantidad de pedidos. Y de esta manera aumente la demanda y por supuesto aumente los ingresos para la compañía. O podemos simplemente, responder a lo que nos piden, que se llamaría adaptar un papel pasivo en la demanda. ¿Mm? Nos piden tantas cosas, solo entregamos eso. Pero la pregunta es, ¿usted quiere crecer o no quiere crecer?
Si quiere crecer, pues tiene que tomar un papel activo en la demanda para poder que su fuerza de ventas mejore la cantidad de unidades demandadas, inclusive novedades y cosas de estas, y pueda incrementarse la demanda. De este tema que vamos a trabajar de demanda, les recomiendo que lo trabajemos en Excel. Me gusta trabajar en Excel, ya vamos a ver más adelante los pronósticos, porque se puede trabajar la matemática de manera muy fácil. Además, y esta es una cosa que no tiene nada que ver con producción, pero lo dije al principio con lo de Bill Gates. Además, de pronto aquí usted puede ver ahí, o conoce o ha escuchado por algún otro docente, ha escuchado algunos programas, es decir, estoy hablando de software de producción. Entonces usted escuchó, no, que QSB, listo, QSB, que Minitab, que SAS, bueno, SPS, una cantidad de programas que existen. Yo soy honesto, en algunas compañías puede que existan, pero yo no conozco ninguna y conozco alrededor de 200, ¿sí? El 99.9% de las compañías usan una cosa que todos los ingenieros debemos usar y es Excel, ¿sí? Por eso me gusta el Excel, porque usted aprendiéndolo a usar de una vez le sirve para su trabajo en la vida real. El 99,9%, como les digo, usan Excel. No conozco compañía que no lo use. De hecho, conozco una compañía que usa Sun Microsystems, es decir, OpenOffice, pero lo tiene como para hacer carticas y para hacer algunas hojas de cálculo muy sencillas. Pero dentro de esa misma compañía, los directivos no utilizan OpenOffice, utilizan Excel, porque pues ya eso se vuelve incompatible. Y por eso es que precisamente Bill Gates pelea, lo vimos ahora, Bill Gates pelea, no, más bien le forman la pelea a Bill Gates porque no, es que eso lo usan el suyo, pero él no tiene la culpa, hizo un producto bueno que a todo el mundo le gusta. Entonces, ese es el tema, apreciados ingenieros, para que trabajen también con Excel, como les decía. ¿Qué tipos de pronósticos hay? ¿Listos? Está el pronóstico cualitativo, el pronóstico que básicamente es como de percepción, no usa tanto datos numéricos, sino se usa datos numéricos, pero digamos es más de análisis y de echarle, como se dice, cerebro al tema. También está otro tipo de pronósticos que es el de series de tiempo, pero digamos cosas relacionales o causales, o sea, una cosa que depende de la otra. Y están las simulaciones. Si lo quieren dividir en dos grandes grupos, tendríamos los pronósticos de tipo cualitativo, que son aquellos en donde se piensa más, obviamente con datos y con experiencia de la gente, y los pronósticos de tipo cuantitativo, que son aquellos en donde se utilizan las matemáticas para determinar diferentes posibilidades en este caso, de certeza de la demanda, ¿no? Esos serían los tipos de pronósticos que hay. ¿Qué componentes hay de la demanda? Bueno, hay varios componentes de la demanda que podemos trabajar. Eh, Quizá el más importante es el tiempo, porque uno desconoce realmente, no se sabe si se va a vender o no en cierto tiempo. Por ejemplo, con el tema actual de la pandemia, no, muchas empresas que tenían pronósticos, ¿verdad? Pues tocó que esos pronósticos textualmente se fueron a la basura, porque simplemente acabó con los negocios, ¿no? Esto no estaba previsto por nadie que esto ocurriera, y por supuesto eso se fue al piso todos los pronósticos. La aleatoriedad, ¿no? Es otro tema, el tiempo, la aleatoriedad. Digamos, todo depende, a veces las estaciones no se repiten igual. Estoy hablando de las estaciones de invierno, otoño, verano. Aquí en Colombia pues no hay estaciones, pero no se vende igual. Uno que esperaba que se vendieran cosas fortuitas, uno no esperaba eso, y ocurrió de otra manera. Ese tipo de cosas. Esos son aspectos de la demanda, ¿no? Digamos que tenemos entonces, bajo este orden de ideas, podemos hablar de 6 elementos, 6 componentes de la demanda, que son la demanda promedio del periodo, la tendencia, ¿sí? O sea, si tiende a crecer, ha de crecer. Los elementos estacionales,
vamos a también a tener elementos cíclicos, es decir, que se repiten, la variación aleatoria y la autocorrelación, o sea, una cosa que dependa de la otra, es decir, si aumentan las propagandas, pues voy a vender más, por ejemplo, esa es la relación, la correlación. Bien, esos son los tipos de, digamos, las variables de una demanda. Vamos a mirar aquí en la pantalla, tengo aquí un libro que es el de Jacobs, ¿sí? Administración de operaciones de Jacobs y Aquilano. De pronto ustedes, yo creo que se los subí a la plataforma, entonces tenemos en esta diapositiva, en esta imagen, en este video alcanzan a ver ahí los tipos de pronósticos, vamos a mirarlos básicamente y luego pues cuando ya los conozcamos así a grosso modo pues tenemos que desarrollar los modelos, por supuesto, matemáticamente. Entonces en la primera tenemos el tipo cualitativo. Cualitativo, vamos a agrandar un poquito acá. A ver cómo se ve esto. Perfecto. Entonces están los modelos de tipo cualitativo, que básicamente son, como les decía, es subjetivo, es de juicios, es basado en la experiencia, en opiniones, todas estas cosas en un pronóstico cualitativo. Es como cuando usted dice, sí, yo voy a hacer las empanadas, pero yo supongo que es mejor echarles más carne que pollo, por decir algo, ¿no? Obviamente no soy experto en empanadas. Y es un juicio, eso es un juicio simplemente. Usted no ha hecho ningún estudio, pero pues sí usted ha comido empanadas, claro, conoce el producto, entonces usted dice, me gusta más esto y bajo su juicio a eso le parece mejor. Digamos que, claro, en la vida real ya, en una decisión empresarial, pues hay unos expertos que utilizan, ellos se sientan y se reúnen y cada uno juzga porque son expertos en el producto que están vendiendo, en el servicio que están ofreciendo y ellos pueden determinar más o menos qué producto se va a vender y más o menos cuánto de acuerdo al territorio, de acuerdo a todas las variables que dijimos antes. Bien, es el tipo cualitativo, que es de subjetivo, como le decía. Hay técnicas acumulativas, es decir, que pues simplemente vamos a recopilar la información, básicamente. Deriva un pronóstico a través de la compilación de entradas de aquellos que se encuentran al final de la jerarquía y que tratan con lo que se pronostica. Por ejemplo, un pronóstico de las ventas puede derivar de combinados entre entradas de cada uno de los vendedores que están más cerca de su territorio. Es decir, en las empresas que yo le estaba mencionando antes, Colhap, ¿sí? Esta empresa. Entonces ellos tenían vendedores y esos vendedores eran, la mayoría eran ingenieros agrónomos y estaban cerca de las fincas. Y las fincas eran los que decían, oiga, yo necesito fertilizante, necesito abono, necesito fungicida, necesito. Y ellos eran los que estaban allá. Y eso se lo transmitían a una cadena de mando medio. Y esa cadena de mando medio a una cadena de mando alto que compilaba la información y podría determinar cuánto se iba a vender. Es muy sencillo el ejercicio. Si usted es un vendedor y ha trabajado con, digamos, qué sé yo, con algún producto comestible, pues cuando los que están cerca de las tiendas van acumulando datos, los que llegan al cliente final, al tendero, acumula los datos de qué se está vendiendo y al final Chocorramo pues se va a vender, vamos a suponer que Chocorramo se van a vender 50.000 unidades en tal lugar en Cundinamarca o en Bogotá o creo que se venden más eh, o en tal zona de Bogotá porque la acumulación de datos de esa zona dio que esa demanda era la que iba a ser. Esa es una técnica acumulativa. También está la investigación de mercados. Obviamente aquí se manejan encuestas, entrevistas. Ahora por internet le llega a usted una entrevista, usted la llena de pronto si quiere colaborar para mirar si una cosa que usted planteó que es una hipótesis se puede cumplir, es decir, voy a en este año, en el mes de, qué sé yo, obviamente ahorita lo que voy a decir, pues se vende porque se vende es, vamos a vender cuántos tapabocas van a venderse en el periodo entre septiembre y diciembre. Pues obviamente se van a vender porque la gente los está comprando cada rato, simplemente es determinar una cantidad, no hay que hacer una entrevista para eso. Sin embargo, hay productos que necesitan un estudio de mercados, una prueba, se genera un producto, hay mercaderistas, hay encuestas que sí necesitan ese estudio más profundo para lograrlo, ¿no? Grupos de consenso, que básicamente es el intercambio libre en las juntas, ¿sí? La idea o la discusión es que el grupo produzca los mejores pronósticos
de cualquier individuo. Es decir, ¿qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? Y de toda esa suma de qué opina usted es que sacan el pronóstico, porque varias cabezas piensan mejor que una, si quieren verlo así. El grupo de consenso es ese. La analogía histórica relaciona lo pronosticado con un artículo similar. ¿Qué pasa con, por ejemplo, bueno, vamos a lanzar un nuevo té, no sé, té John Jairo, que soy yo, entonces el té John Jairo, y tiene varios sabores y es de limón y no sé qué, entonces, oiga, pues, ¿qué ha pasado con el producto té que es de tal sabor de limón? Entonces, como eso pasó con ese producto, se supone que también vamos a vender esa cantidad de productos nosotros. Se hace de la manera analógica. Y está el más famoso de todos, que es el grupo Delfos. Esto se llama Delfos o Delphi, ¿sí? Bien, tiene el nombre por ahí de una isla porque era un grupo de expertos que él responde un cuestionario, no sé, hay un moderador que va recopilando todos los datos. Pareciera que es de recopilación, pero no, es simplemente que se le pasa una encuesta a cada uno y esos son expertos realmente y comienzan a contestar, digamos, bajo su criterio y van recogiendo los datos, ¿sí? Y cuando se presenta, digamos, una distorsión, se vuelve a rotar el cuestionario, etcétera, para llegar a un consenso generalizado. Por lo tanto, dice, existe aquí un proceso de aprendizaje para el grupo mientras recibe información nueva y no exige o no existe ninguna influencia por la presión del grupo de individuos dominantes. Es decir, que estos individuos del método Delphi básicamente están separados. Cada uno da su opinión, van llegando las respuestas a todos, pero no hay presión, simplemente cada uno va analizando toda la información y va tomando decisiones que a la final van a llegar a un consenso. Bien, ese es como el método de Delfos. Eso es o Delphi. Esto es la parte cualitativa. ¿Listo? Esa es la parte cualitativa de los pronósticos. Vamos a mirar ahora la parte, seguimos aquí con este libro, les recomiendo, este es el de Chase Aquilano. Está aquí también el análisis de series de tiempo, que llaman también. Básicamente es qué ha pasado en el tiempo, cuánto se ha vendido hacia atrás y poder proyectarlo. Entonces básicamente es con base en la idea de que el historial de los eventos a través del tiempo se puede utilizar para proyectar el futuro. Si yo tengo datos históricos en una base de datos en Big Data, por ejemplo, pues puedo tomar decisiones muy acertadas de cuánto voy a vender en el futuro, dependiendo todas las otras variables que ya dijimos. Está entonces dentro del análisis de series de tiempo, estamos analizando el tiempo hacia atrás, ¿no? El promedio móvil simple, usted toma 2, 3 datos y calcula el cuarto dato. Toma 2 datos, calcula el tercer dato y así sucesivamente, que es lo que va a vender. Es un tema muy sencillo, es uno de los promedios más fáciles de hacer de manera matemática. El móvil ponderado, pues obviamente usted pondera por ejemplo, tiene el mes enero, febrero, marzo, y simplemente dice, a enero le voy a dar lo más importante, le voy a dar un 60, a febrero le voy a dar un 30 y a marzo le voy a dar un 10%, y de acuerdo a eso lo pondera y le da el resultado del siguiente mes. Obviamente todos estos modelos vamos a verlos más adelante de forma real y vamos a hacer las aplicaciones en Excel. Ya se comienza a complicar, que es el análisis de suavización exponencial, que lo que llaman mínimos cuadrados, ¿no? También se puede utilizar de esa manera. Y sufre una reducción exponencial, ¿no? Se trabaja con como la curva de lo que ha ocurrido en el paso del tiempo y se toma conforme a los datos más antiguos. Se maneja también ese tipo de, digamos, de pronóstico. La regresión es que esto sí traza rectas, esto traza solamente rectas y es la recta sube, se mantiene o cae. Básicamente eso. Y la regresión consiste básicamente en tomar datos antiguos, aplicar el término de y igual a mx más b, que es la ecuación de la recta, y determinar qué se va a vender en un futuro sobre esa recta. Básicamente es eso. También es delicado. Este modelo de regresión es de cuidado porque es para cuando el producto está en una tendencia que sea como lineal. Toca con mucho cuidado. El Box Jenkins, su nombre lo viene de una compañía. Es complicado, pero digamos que lo perfeccionaron y obviamente pues es una de las cosas más exactas que existe. Hay otra que es no está aquí, pero es el Silver
el Silver Mill que lo desarrolló esa compañía, Silver Mill, o sea, es una empresa de alimentos, Mill es alimentos, y está también el método Winters, que su nombre indica tiene que ver con estaciones, Winters es de invierno, y también se utiliza de manera matemática, el Winters también lo vamos a ver. Están las series de tiempo de Chiskin, y también se conoce como X11, que desarrolla por eso es un nombre de una persona de la oficina del censo, entonces, de Estados Unidos. Un método efectivo para dividir la serie temporal en temporadas, tendencias de manera regular, es decir, que no se presenta de manera lineal, sino que hay variación de los datos, pero por lo menos se requiere un histórico de 3 años para poder hacerlo. Y hay proyecciones de tendencias que se ajustan a la recta matemática, ¿no? Se parecen a la regresión lineal porque son rectas y se proyectan al futuro. Bien, va el segundo grupo. Recuerden, aquí vamos ya los cualitativos y los vamos a dividir en dos. Eran los cualitativos y aquí para abajo son cuantitativos. Los análisis de series de tiempo. Está también el método causal, es decir, que una cosa depende de la otra. Yo voy a dejar acá. Bien, ¿de qué se trata eso? Se trata de que hay un sistema que rodea a otro, o una variable que al ocurrir, que al aumentar, aumenta la demanda de otra o disminuye la demanda si es inversamente proporcional. Por ejemplo, la regresión ya estaba anteriormente, los modelos econométricos, estos modelos los usa Ecopetrol, etcétera, y muchas compañías de manera independiente que ellos mismos los han desarrollado. Yo les decía que Colhub desarrolló un modelo de este estilo, basado también en recolección de datos. Modelos de entrada y salida que se enfocan en las ventas de cada industria a otros, por ejemplo, con otras empresas. Si esas entradas a esa industria o a esa empresa hicieron crecer, de pronto yo también voy a vender más, es lo que se trabaja. Hay indicadores también, claro, estadísticas de indicadores, lo podemos consultar con el DANE, en este caso en Colombia, que se trata de usar esa información para pronosticar. Y por supuesto hay simulaciones, ¿no? Que es en los últimos modelos, también es matemático, siempre es dinámico, es decir, ¿qué pasaría si usted crea un modelo matemático que dependiendo de diferentes variables del mercado, usted lo va ajustando y él le va dando un valor, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hacen una pregunta, ¿qué efecto tiene una recesión nacional leve sobre mi pronóstico? En este caso hay una recesión no nacional leve, sino dura, que es todo lo que está pasando con la pandemia. ¿Qué va a pasar en este momento con el mercado, con el producto que yo tengo? Bien, vamos a dejar en esta parte hasta aquí. Hemos visto el inicio, la introducción de la gestión de la demanda, sus definiciones, los tipos de demanda que hay. Hemos visto Michael Porter, las 5 fuerzas, cómo afectan la demanda, qué tenemos que pensar, barreras de entrada, barreras de salida, estrategias que propone Michael Porter para evitar la caída de nuestra compañía, hacerla crecer o en algunos casos por lo menos mantenerla. Eso es el resumen de lo que hemos visto y por supuesto los estilos de pronósticos que hay en este momento. Vamos ahí. Nos vemos en el siguiente video.